Muy buenas gentes ondulantes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de magnitudes fundamentales y hoy vamos a hablar de cómo se propaga un movimiento ondulatorio. Recordemos que ayer habíamos hablado de estos conceptos fundamentales, que era la longitud de onda, el tipo de medios que vamos a utilizar. Recordemos, si no lo he dicho, que lo tenía que haber dicho probablemente y seguramente no lo haya dicho. Vamos a utilizar principalmente medios elásticos, es decir, medios que recuperan la energía, que no pierden energía, digamos, en el movimiento y demás, y recuperan su forma, no se estropean, no se rompen. Y medios isótropos en general, ¿vale? Es decir, en algún momento a lo mejor tocamos medios absorbentes y dispersivos, pero yo creo que no. Entonces, vamos a hablar de los conceptos y magnitudes fundamentales. Es decir, vamos primero a hablar de cómo se propaga un movimiento ondulatorio y después vamos a hablar de las cantidades que aquí nos van a llevar todo lo que necesitamos. Permitidme que haga un pequeño dibujito. Bueno, y diréis, ¿qué puñetas has dibujado aquí? Vale, aquí os voy a ir describiendo lo que he hecho. Esto lo voy a considerar un medio elástico, ¿vale? Esta línea la vamos a considerar un medio elástico. Isótropo, etcétera, bla, 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 todo lo que sea. Esto de aquí vamos a considerarlo unas masas que están unidas entre ellas, unos puntos, si queréis. Mejor, incluso en vez de considerarlos masas independientes, vamos a considerarlos simplemente puntos en la dirección X. Es decir, este vamos a llamarlo el punto X1, a este el punto X2, X3 y X4. Porque somos súper originales. Y aquí lo que he colocado es un muelle. Es decir, un muelle que nos va a hacer un movimiento armónico simple en este punto. ¿Vale? Como es un medio isótropo no dispersivo, bla, 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 lo que va a suceder es que el mismo movimiento se va a reproducir aquí exactamente igual, se va a reproducir aquí exactamente igual, pero no en el mismo momento. Y ahora vamos a ver cómo. Es decir, vamos a considerar varias líneas de tiempo diferentes. A esta la vamos a llamar T0, a esta T1 y así. Entonces, ahora lo que vamos a considerar es que cada una de estas va a ser una parte del periodo. Es decir, este T1 va a ser un cuarto del periodo. Este T2 va a ser medio periodo de este movimiento armónico simple. Y así. Este va a ser 3/4 de T. 3T partido por 4. Este va a ser T directamente. Y este va a ser 5/4, 5T cuartos. Vale, entonces, ¿qué va a suceder? En el primer cuarto de periodo, lo que va a ver, el movimiento armónico simple lo que va a ser es un cuarto de periodo, medio periodo, 3/4 de periodo, otra vez el periodo entero, porque vuelve al mismo punto con la misma dirección. Vale, entonces, en un cuarto de periodo, este punto se va a elevar hasta aquí, gracias a este muelle. ¿Qué va a pasar con el medio? Pues estas masas, voy a dibujarlas otra vez, esta masa en concreto, va a quedarse donde está, pero es el punto donde se va a empezar a mover. Es decir, aquí tenemos este medio elástico que va a empezar a moverse. Las demás masas siguen exactamente donde se quedaron. Es decir, nuestro punto lo que va a hacer es un movimiento armónico simple, uy va, qué gordote, que era de esta manera. Lo que vamos a expresar es en el punto 0, así que lo voy a poner aquí ya directamente, con respecto de t, por ejemplo, o en el punto 1 con respecto de t, punto 2 con respecto de t, o bien para cada tiempo, como ya os he dicho, vamos a tener unas posiciones determinadas. Y esto va a ser, ya os dije, que vamos a utilizar psi sub 0 para la amplitud, seno de omega, que era la frecuencia angular, por t. ¿Vale? Luego vamos a volver a hablar un poquito de la frecuencia angular, de la frecuencia, de todo eso.
Ahora por el momento simplemente quedaros con que nuestra frecuencia, recordad que era 2pi por la... Sí, frecuencia angular es 2pi por la frecuencia de toda la vida, y recordad que la frecuencia de toda la vida es igual a 1 partido por el periodo que tengamos. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestra omega va a ser igual a 2pi partido por nuestro periodo, ¿vale? Sin más, para recordar un poquito de movimiento armónico simple, que espero que lo hayáis repasado. Ya sé que no, pero bueno. Vale, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que para empezar esta altura es nuestra psi 0. Voy a ponerla en otro color para que la veamos bien. Esa es nuestra psi 0. En este instante, t cuartos es cuando este empieza a moverse. ¿Qué es lo que sucede en el siguiente instante? En el siguiente instante, en el siguiente medio cuarto de periodo, la bola habrá bajado, el punto habrá bajado a su posición inicial, que será esta de aquí, pero esta ya tenía un impulso que le había dado esta para arriba, y esta se habrá puesto en este punto de aquí. Por lo tanto, nuestro medio se va a adaptar así y va a hacer algo como esto. De tal manera que en este instante será el x2 el que empezará a moverse. El x3 y el x4 siguen aquí quietos, ¿vale? Quietos parados. ¿A qué altura estará? Pues estará a nuestra altura psi 0, ¿vale? Este será el psi 0 de x1 y así. Podemos seguirle la pista utilizando esta variable de aquí, pero espero que me entendáis, que no os estéis liando, porque sé que esto al principio es un poco lío. Hay que ir mirándolo poco a poco, no os desesperéis, de verdad, esto es una cuestión de ir viéndolo. Es muy raro, lo sé, es muy raro, porque tener aquí x y t a veces te puede liar, te puedes fallar al intentar hacerte una imagen mental. Pensad en que si yo cojo un punto cualquiera, lo que voy a tener es un movimiento armónico simple. Si yo cojo un tiempo cualquiera, lo que voy a tener es una sinusoidal, es decir, una foto fija de mi movimiento ondulatorio. Ya lo veréis dentro de un rato. De momento, vamos con esto. ¿Qué va a pasar en el siguiente instante de tiempo? En el siguiente instante de tiempo, esta masa x0, digámoslo así, porque esta, es verdad, no la había llamado, x0, habrá bajado hasta, o sea, estaba aquí, pues habrá bajado hasta esta altura, que va a ser, esto es psi 0, luego la altura que yo tenga va a ser menos psi 0, ¿vale? ¿Qué habrá pasado con esta? Esta habrá bajado hasta el punto inicial, hasta aquí. Esta ya habrá empezado a moverse y habrá subido hasta esta altura psi 0. Y luego esta y esta siguen quietas. Por lo tanto, lo que voy a tener es que esta, el medio va a hacer algo como esto y algo como esto, ¿vale? Luego esto sigue quieto. Siguiente parte del periodo. Esta va a volver a su punto inicial, la x0. Luego la voy a poner aquí. Esta habrá bajado. Luego la voy a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a poner que es esta la altura. Esta que habrá hecho, habrá bajado hasta su posición inicial y esta habrá empezado a moverse. Esta estará quieta. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tendremos que esta hace el medio con algo como esto. Y luego sigue para allá, que está quieto. Fijaos ahora, ¿qué es lo que sucede? Que aquí ya podemos empezar a ver dónde está la longitud de onda, cómo es el periodo, etcétera. Porque cuando ha vuelto realmente, por ejemplo, el punto que estaba en x0 a su posición y velocidad iniciales, habíamos empezado con una velocidad hacia arriba, porque digamos que tiraba hacia arriba y se había situado aquí. Su posición inicial era una altura 0, como aquí, y aquí volverá a tener una velocidad hacia arriba. Luego, el periodo es t, es decir, este t sub 4 es el periodo. Es decir, nuestro periodo es t4 menos t0.
sea lo que sea, podemos aquí llamar a este T0 un segundo y ir sumando y este son 7 segundos, yo qué sé, ¿vale? O sea, es decir, es la diferencia entre este punto y este otro punto en el tiempo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más vamos a poder ver? Vamos a hacer el siguiente punto. Este subía para arriba, luego se iba a poner tal que aquí. Este iba a volver a esta posición, luego aquí. Este estaba bajando, así que lo vamos a poner aquí. Este tenía que volver hasta aquí. Y este empezaba a moverse. Por lo tanto, en el cuarto de periodo va a ponerse ahí. Y por lo tanto vamos a tener algo tal que así. Vale. Lo que vemos, por ejemplo, fijaos, este punto y este punto están en fase. También se puede ver aquí, es decir, este es como si hubiese reiniciado su movimiento y este va a iniciar el mismo movimiento exactamente dirigiéndose hacia arriba. Luego también podemos ver otra cosa, y es que nuestra longitud de onda, no sé si la había puesto en rojo o en morado, da lo mismo, va a ser igual al x4 menos x0. Y ahora viene cuando la matan. Y es decir, os pregunto, ¿a qué velocidad se ha propagado la onda? Pues veréis, ¿cuánto ha tardado, digamos, la propagación que yo he empezado aquí? En este siguiente punto se ha llegado al x2, en el siguiente al x3, en el siguiente al x4, x3, perdón, y en el siguiente al x4. Pues ha tardado exactamente este periodo. ¿Qué longitud ha recorrido para tardar eso? Pues exactamente la longitud de onda. ¿Me entendéis? Es decir, ha tardado este tiempo, t. Por lo tanto, nuestra velocidad, es decir, la v, o normalmente se la llama c, cuando estamos hablando de ondas, aunque a veces simplemente esta se usa para la velocidad de la luz, pero bueno, que nos va a dar lo mismo, es una velocidad de la onda y ya está. Pues ha tardado lo que es la longitud de onda entre el periodo. Es decir, ha tardado en recorrer esta longitud el tiempo que tarda en volver a su posición inicial, es decir, en hacer que éste arranque de nuevo, ¿vale? Esto es lo que se llama la velocidad de propagación. Y si os fijáis, vamos a ver, ¿qué habíamos dicho? Que esta t era lo mismo que 1 partido por la frecuencia, por lo tanto, yo lo que puedo decir es que la velocidad de la onda es la longitud de onda por la frecuencia. Con esta formulita quedaos, porque es súper importante, porque la vais a usar un montonazo. Vale, y ahora viene una cosita, es la siguiente. Nosotros normalmente para describir el movimiento ondulatorio vamos a utilizar la frecuencia angular, la omega, pero además de esta omega vamos a utilizar otra que se llama el número de onda. Digamos que el número de onda es a la longitud de onda lo que la frecuencia angular es a la frecuencia esta. Número de onda que lo llamamos K. Y lo vamos a describir de esta manera. K va a ser 2pi partido por lambda. Dices, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí. Ya veréis que esto tiene mucho sentido. Sobre todo esto se entiende muy, muy, muy bien cuando se dan cosas de física del estado sólido. Es una cosa interesante. Porque esto, fijaos, creo que os lo había comentado en su momento en el movimiento armónico simple. La frecuencia angular está relacionada con la energía. Pero esta, la K el número de onda, va a estar relacionada con el momento. ¿Por qué?
Pues porque fijaos que las ondas al fin y al cabo están propagando algo. Ese algo, creedme, que te puede dar una hostia como un campano, sin necesidad de que se mueva ninguna masa, ¿vale? Es decir, cualquiera que haya estado en la playa y hayan venido las olas, aparte de cuando rompen, que ya eso es otra historia, es otro tipo de movimiento, si te fijas, tú sientes que la ola en cierto modo te empuja, bueno, a menos que la marea esté tirando para atrás, eso ya es otra historia. Pero la ola al fin y al cabo te empuja. Los fotones, por ejemplo, no tienen masa. Y un fotón puede crear una presión contra una pared. De así es como funcionan las velas solares. Los fotones tienen momento, pero no tienen masa. Entonces, este momento para el fotón no va a ser la masa por la velocidad. Este momento para el fotón va a estar relacionado con este número, k, que va a ser también un vector en su momento, y que nos va a hablar del momento de la onda. ¿Vale? Esto simplemente es un pequeño adelanto para que vayáis masticando un poquito estas cantidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo mismo que vamos a tener que la energía está relacionada con esta frecuencia angular de forma muy directa, vamos a tener que el momento, es decir, la cantidad de movimiento que va a tener la onda, va a estar relacionada con esta K. Esta K, creedme, que tiene más chicha de lo que os podéis imaginar, ¿eh? Muchísima más. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sacamos? Porque si nosotros teníamos que esta C, la velocidad de la onda, era lambda partido por T o lambda por la frecuencia angular, si yo sustituyo, por ejemplo, esta por esta y esta por el número de onda, lo que voy a tener es que esta es 2pi partido por k y la frecuencia va a ser omega partido por 2pi, pues estos 2pi se me van y esto va a ser la frecuencia angular partido por el número de onda. Esto está relacionado con un par de cosas que se llaman velocidad de fase y velocidad de grupo. Ya os explicaré más adelante, pero simplemente que suenen los nombres. Me gusta. No, no os lo quedéis en la cabeza. Olvidadlo ahora mismo. Ya está. Simplemente está relacionado con un par de cositas que veremos. Esto en cuántica se ve un montón porque tienes que trabajar con ondas y con un montón de cosas. De hecho, no os lo comenté en el primer vídeo, pero os lo comento en este. Os recuerdo, os comento que esto, si queréis entender mecánica cuántica en algún momento, de verdad, esto os lo vais a tener que mamar hasta reventar. Literal. O sea, dejaos las narices estudiando ondas porque va a ser la clave de todo, porque vais a ver un montonazo de cosas, sobre todo en relación con la interferencia, con la suma de soluciones, o sea, todo lo que es la cuántica se viene de aquí, de lo que son las ecuaciones de onda y todo esto. Bueno, entonces, por resumir, vamos a ir resumiendo. Ahora bien, os digo una cosa, si queréis realmente aprender esto y que se os quede bien, retenerlo bien, suscribiros, porque según la Universidad de Arizona, hay un estudio que ha demostrado que suscribirse a mi canal hace que aumente un 35% la retención del material, ¿vale? Ya no os digo nada si lo compartís, entonces se suma un 15% extra de retención, ¿vale? Esto es súper importante. Bueno, a lo que iba, recapitulando. Teníamos un movimiento armónico simple que habíamos empezado aquí, ¿vale? Simplemente subí para arriba, ya está. Llegaba hasta esta posición y en esta posición es cuando este punto empezaba a moverse también hacia arriba. Repetíamos movimiento, volvíamos para abajo, este se quedaba arriba y el siguiente punto empezaba su movimiento hacia arriba. Y así el siguiente punto y así el siguiente punto. Cada uno de ellos va haciendo, este está en 0, por ejemplo, este va a ir moviéndose para abajo, este está en 0 y así. Entonces, cada uno de ellos va a hacer un movimiento armónico simple. Cada punto del espacio va a hacer un movimiento armónico simple. Este movimiento armónico simple va a ser, sí, de x sub i, llamadle como quieras, puedo ponerla sin la i, porque puedo coger puntos intermedios, es decir, puede ser continua, pero no importa. Y el tiempo, es decir, va a ser algo un poco más complejo que esto, pero tampoco os penséis que mucho más. Luego ya lo veremos, porque lo vamos a ver en el siguiente vídeo.
De aquí que habíamos visto que era el periodo, es decir, la diferencia de tiempos entre que digamos, el punto inicial vuelve a su estado inicial, no al punto inicial, porque fijaos, que vuelve al punto inicial en t medios, pero no al estado inicial, porque aquí tiene una velocidad para abajo. Sin embargo, vuelve a su estado inicial, estado, con velocidad para arriba y posición cero en este punto, ¿vale? Y ahí habíamos sacado el periodo. ¿Qué pasa cuando llega a un periodo? Que hay un punto aquí que está en el mismo estado, es decir, este de aquí. Luego a esta longitud, x4 menos x0, lo habíamos llamado longitud de onda. Lo cual tiene, si lo pensáis un momento, bastante sentido. Es decir, es cuánto nos mide la onda hasta que se repite. Más fácil no os lo pueden poner. Y de aquí habíamos deducido la velocidad de propagación, es decir, cuánto ha tardado la onda en recorrer esta longitud de onda. Bueno, pues aquí habíamos obtenido esta cantidad y luego ya os había hablado un poquito del momento de la onda, vamos a decirlo así, y de la energía. Recordad que la energía estaba directamente relacionada con la frecuencia angular. Bien, pues con esto nos vamos a quedar de momento. Y en el siguiente vídeo vamos a hablar de la deducción de la ecuación de onda. Os lo voy a hacer con una cuerda. Voy a hacer dos deducciones de la ecuación de onda. Una sencilla para que entendáis cómo funciona, cómo tengáis un toque ahí del sabor de cómo funciona. Va a ser un poco chabacana, lo aviso desde ya. Y en el siguiente ya haré una deducción bastante más matemática y más rigurosa y ya veremos que esta velocidad cómo está relacionada con la propagación de la onda. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.